Hola, profesor y compañeros. Bueno, mi nombre es Dionisio Antonio Varela, pertenezco a la UG de Río Seco. En esta oportunidad haré la presentación correspondiente al trabajo del foro número 5 del profesorado de Historia, en el cual trataremos sobre la Guerra del Pacífico. Este enfrentamiento que hasta la actualidad sigue siendo cuestión de debate social entre los países involucrados en esta contienda. Bueno, la Guerra del Pacífico, también llamada Guerra del Salitre y el Guano, fue un conflicto armado ocurrido durante los años 1879 y 1884 entre Chile, Perú y Bolivia. Esta guerra se inició oficialmente en 1879 y se llevó a cabo en el Océano Pacífico, precisamente en el desierto de Atacama, en Chile y en los valles y serranías de Perú. La guerra estalló cuando Bolivia, a partir de la negativa de revocar la disposición de nuevos impuestos, decidió rematar los bienes de Chile retenidos, lo que provocó una fuerte crisis política a poco tiempo de iniciado el conflicto. Ante esto hubo una reacción militar por parte de Chile. Perú había firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia que lo condujo a ponerse también en contra de Chile. La principal causa de este enfrentamiento o detonante definitivo de este conflicto bélico fue la decisión de la Asamblea Nacional de Bolivia, que estableció un impuesto en 1878 de 10 centavos por tonelada de salitre que era exportado por el puerto de Antofagasta, lo que para Chile significó que ese impuesto violaba el Tratado de los Límites establecidos en 1874. Esto desencadenó que Bolivia confiscara y rematara los bienes pertenecientes a las compañías chilenas, provocando una reacción militar por parte de Chile. Pero también existieron otras causas como la delimitación fronteriza defectuosa que venía desde tiempos coloniales entre Bolivia y Chile, la explotación de las riquezas por parte de los capitales chilenos en territorio donde no estaban tan precisos los límites, y el pacto de alianza entre Bolivia y Perú en 1873 que garantizaban la integridad de los territorios y su apoyo ante amenazas militares. Aquí podemos observar en el primer mapa ubicado hacia la izquierda cómo era la división territorial antes del conflicto bélico, y hacia su derecha el mapa que muestra la división territorial o los límites fronterizos que se encuentran establecidos hasta la actualidad. La Guerra del Pacífico generó a los países beligerantes consecuencias territoriales, sociales y económicas. Para Chile el resultado fue la expansión, extendiendo su territorio al quedarse con Tarapacá y Arica, lo que le permitió adquirir el control sobre los únicos yacimientos de salitre del mundo, permitiéndoles afrontar los problemas económicos, sociales y políticos que estaban atravesando a causa de una severa recesión que se había iniciado en el año 1870. También les permitió restablecer su vínculo dentro del mercado internacional y rescató a la oligarquía chilena de la peor crisis que atravesaba luego de haberse instalado el modelo republicano en ese país. Luego de 1925, Perú logró recuperar el territorio de Tacna, que hasta entonces estaba en manos de Chile debido a la guerra. Asimismo, la provincia de Tarata también fue devuelta a Perú en 1925, y ahí, luego de eso, se fijaron los límites entre Bolivia y Chile, y Bolivia aceptó la anexión de Chile a la franja boliviana. Eso sí, Bolivia perdió la única salida al mar
y entre Chile y Argentina se repartieron, por supuesto, la puna de Atacama, que fue cedida por Bolivia. Esta es la tapa del diario boliviano El Comercio de febrero de 1879, en donde la noticia de que las tropas chilenas tomaron por asalto el puerto de Antofagasta. Bolivia fue uno de los 3 países en el que más se sintió la crisis económica, pues al ser un país atrasado y dependiente de los capitales peruanos y chilenos, tuvo menos margen de maniobrabilidad en cuanto a su economía para manejar la crisis. Como consecuencias sociales, este enfrentamiento tuvo alrededor de 15.000 personas que murieron, tanto militares como civiles, por lo que se comenzaron a incorporar a la comunidad indígena a la sociedad peruana. Si bien se desencadenó una gran guerra civil en Perú debido a las diferencias sociales entre los sectores de la población que surgieron a partir de esta guerra. La guerra no solamente fue externa contra el enemigo peruano, el enemigo chileno o el enemigo boliviano, sino que se dio también contra el enemigo interno, que fueron el campesinado, el obrero, el cholo, el mapuche y el indio. Tanto en Chile como Bolivia y Perú, la apropiación de las tierras indígenas por parte de la burguesía terrateniente representó una guerra interna que se desarrolló antes y durante la Guerra del Pacífico. Coincidentemente, en estos países se obligó a los pueblos indígenas a vender sus tierras con el propósito de colonizar las tierras más fértiles y aptas para la agricultura privada. Al mismo tiempo, también servía para liquidar la propiedad comunitaria. También la Guerra del Pacífico provocó consecuencias económicas, en la cual Bolivia se vio obligada a devolver los bienes embargados a Chile que habían causado el inicio de la guerra, viéndose este último beneficiado económicamente al poder controlar los territorios con acceso al salitre y diversos minerales, además de poder controlar también las zonas marítimas y sus aranceles. Durante la guerra, Chile logró bloquear todas las zonas donde se producía salitre, guano y azúcar, lo cual dejó ruina económica a Perú, que se abastecía de dicha zona. Bolivia también se vio debilitada económicamente por la pérdida de la salida al mar y la pérdida de territorios. Para el año 1880, luego de que Chile lograra ocupar la zona de Tacna y Arica, Bolivia abandonó la guerra. En cambio, Perú siguió combatiendo frente a Chile. Tras el fracaso de Perú ante Chile en la batalla de Huamachuco, llevada a cabo en julio de 1883, más el fracaso de las últimas batallas, Perú le cedió a Chile de manera definitiva en las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica en el Tratado de Ancón, firmado en octubre de 1883. Para 1884, Bolivia y Chile firmaron un pacto de tregua que puso un fin de manera oficial a la guerra entre ellos. En dicho tratado se establecieron diversas condiciones que fueron aceptadas por ambas partes. Luego de más de 10 años, en junio de 1929, el Tratado de Lima firmado en Chile y Perú le devolvió el territorio de Tacna a Perú, mientras que Arica quedó definitivamente en manos de Chile. Alrededor del año 1870 nadie se pensaba que en la zona fronteriza entre Bolivia y Chile fuese un lugar donde de un momento a otro podía comenzar una guerra. Como es cotidiano en la historia de los conflictos, la causa principal siempre fueron los recursos. En el caso de esta guerra fue el guano, el elemento por lo que se iniciaron las disputas.
El mismo era muy demandado por entonces, pues servía como el mejor fertilizante que se podía encontrar en el mundo, algo especial para los países europeos que lo demandaban bastante. Por aquel entonces, Perú, otro de los protagonistas del conflicto, no tenía fronteras con Chile. En ninguno de los ámbitos se hubiese podido evitar la guerra, ya que Chile tenía dos opciones: o era la Patagonia Argentina o Tarapacá con Antofagasta. Si Chile hubiese elegido la Patagonia, se hubiese ahorrado el conflicto con Bolivia y Perú. Y como siempre, Chile desde su independencia ha tenido una deuda externa que se ha abarcado desde su independencia. Le debe mucho dinero a los ingleses, y con la Patagonia Chile hubiese casi podido saldar su cuenta. Pero como Chile es un país de mano de obra no especializada, le cuesta mucho surgir y siempre va a tener un crecimiento hacia afuera. Como conclusión podemos señalar que la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre, no fue una guerra que benefició al hombre o a la mujer en común, sino que fue una guerra que favoreció a los intereses de las burguesías criollas y también a los intereses del imperialismo. Después de más de un siglo, la guerra sigue presente en el imaginario de los trabajadores y el pueblo, pues la burguesía chilena, peruana y boliviana siguen usando los problemas limítrofes como un gran argumento para alentar las políticas nacionalistas y discursos chauvinistas que postergan los intereses de la clase trabajadora en favor de los proyectos hegemónicos de la clase dominante. El conocimiento profundo de las razones que originaron la guerra permitirá a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas y a los pobres de estos tres países entender que el enemigo no es el obrero o el campesino boliviano, chileno o peruano, sino la burguesía capitalista que parasita el desarrollo en cada uno de estos países. La lucha por una solución común frente a la miseria, la explotación o la opresión va a tener una respuesta en la unidad de los trabajadores, campesinos e indígenas de Bolivia, Chile y Perú. Solo unidos en un espíritu de lucha, de liberación contra la burguesía respectiva y el imperialismo, puede abrir el camino a una genuina solución al problema marítimo boliviano. Bueno, profe, esta es mi presentación sobre el tema trabajado. Le mando un saludo.